Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en nuestra edición de hoy, jueves. Ya estamos a jueves, comienza el mes de mayo, jueves 2 de mayo, con el profesor Alejandro San Francisco en el tradicional jueves de historia. Profesor Alejandro San Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros acá nuevamente en Nuevas Voces. Al contrario, doctor Acosta, el gusto es mío estar contigo, con nuestros auditores, siempre es un agrado. Siempre es un agrado esta conversación sobre la historia, a pesar de que vienen hechos de actualidad que hacen que podamos hacer una reflexión también con un poquito más de proyección y no solamente de contingencia. Y uno de esos temas fue el terrible, cruel, es cierto, deleznable asesinato de los 3 carabineros el fin de semana, más que fue el día, cierto, de Carabineros, cuando cumplía 97 años de historia. Se supo que además habían sido asesinados a balazo y después sus cuerpos fueron calcinados en la misma camioneta en la que ellos venían, y muchos han planteado que estos asesinatos pueden generar un antes y un después en la política digamos, la política nacional, y en cómo el gobierno y el Congreso tienen que enfrentar esta situación, y nos hace reflexionar un poco con situaciones a lo largo de la historia, ¿cierto? Asesinatos de personajes políticos o de personajes públicos que han cambiado un poquito la historia. Algunos comentaban, por ejemplo, el día lunes, comentaban estos mismos micrófonos, nuestro panelista Pancho Rego, comentaba que este podría transformarse en el Catrillanca de Boric, así como fue en el caso de Piñera, que cambió el cómo iba avanzando el gobierno. Hay otros que dicen que es muy difícil que eso suceda porque, a propósito de Catrillanca, el gobierno de Piñera cambió radicalmente, ¿cierto?, el ritmo y las prioridades que llevaba. En cambio, este gobierno parece no cambiarlas y mantenerse firme a su 30%. ¿Cómo lo ve usted, profesor Alejandro San Francisco? Sobre el tema actual, Jorge, yo creo que hay que esperar. Nosotros llevamos ya muchos asesinatos de carabineros en este gobierno. El año pasado fue tremendo también lo que ocurrió en marzo, abril. Fíjate que las fechas Mm, se repiten. Eso tuvo efectos políticos, ¿eh? Yo creo que al menos una parte del triunfo republicano del 7 de mayo tiene que ver mm. con esos asesinatos. El tema de seguridad no ha sido el fuerte de la actual administración, y no está en el corazón de ellos tomar el tema como una, una prioridad, como si tenían otros en su discurso, en su programa y en otras áreas de su visión Y de política. hecho no han temido en reconocerlo, digamos. Salió Iracy Hasler hablando de que no le habían dado la prioridad de seguridad, salió Maite Orsini diciendo que ellos no tenían cómo prever que el tema de seguridad se iba a transformar en más importante en 2 años. Uno, Así es. uno se pregunta, bueno, ¿qué contacto tenían con la realidad para no darse cuenta de eso, si esto venía hace tiempo? Así es. Entonces es difícil saber qué va a pasar y qué están dispuestos a hacer, porque hay muchas normas que rechazaron en su momento, hay que ver si están dispuestos a usar la otra ahora, y hay otras que por alguna razón no se estaría dispuesto a implementar. Por ejemplo, alguna posición más firme en el norte, de manera que no pase ningún indocumentado más al país, Mm, porque es una decisión entre administrativa y poco más. O sea, es cosa de mm. tomar la decisión, pero no se ha visto un cambio al respecto. Es un drama absolutamente que los carabineros hayan sido asesinados y aparezcan calcinados, pero no son las primeras personas asesinadas y Mm. calcinadas durante los últimos años. Recordábamos la situación del matrimonio Luxinger-Mackay, por ejemplo. Eso fue en el sur, pero también acá en el centro ha habido casos análogos. Se dice que estarían vinculados al narco, Mm. algunos dicen no, que son bandas internacionales. Bueno, ahí hay decisiones que se pueden tomar y poner. Entonces, si es que se va a producir un cambio real en la sociedad chilena, no podemos saberlo, pero es evidente que para el gobierno esto fue un golpe grande, en su línea de credibilidad, en su supuesta o real lucha contra la delincuencia y el terrorismo, y también es una prueba de fuego para la oposición por la capacidad real que tiene de instalar el tema y de llevarlo al plano legislativo.
Bueno, y cuando suceden situaciones así de complejas como el fallecimiento, en este caso, ¿cierto?, de los tres carabineros en la provincia de Arauco, uno inmediatamente piensa que a lo largo de la historia han habido también asesinatos que han marcado a sangre y fuego la historia, o incluso atentados. ¿Ah? Lo conversábamos antes de partir el programa, no sé, pues los casos de Pérez Ujovich, de Letelier, qué decir la situación, ¿cierto?, del ex senador Jaime Guzmán, el atentado contra Pinochet, o sea, el general Carlos Prats, o sea, el general Schneider. Hay varias situaciones que cambian la historia y que concretizan de alguna manera la dificultad, digamos, política que se está viviendo en el momento. Sí, efectivamente, la historia de Chile es una historia relativamente tranquila, siempre con énfasis en relativo, pero tiene muchos casos de división, de guerras civiles, golpe de Estado y también asesinatos políticos. Mm, Tiene casos de magnicidio, por ejemplo, el asesinato de Diego Portales en mm, junio de 1837 es un caso muy notable y tremendo en la mm, génesis de la República y que tuvo un impacto inmediato, tanto para reflejar esa memoria portaliana y tradición política portaliana que ha destacado el historiador Gonzalo Arenas, como para cambiar el rumbo de los acontecimientos en Chile, mm. para la lucha en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y Exacto. para la solidificación de la posición de Chile en el ámbito internacional y para la consolidación del régimen de la Constitución del Mm, 33 en el plano interno. En 1890, al final, en diciembre, en torno a la Navidad, se produjo la muerte de Isidro Osa Vicuña, en circunstancias que fue calificado de inmediato como un asesinato político, porque estaban en un mitin los opositores a Balmaceda y se culpó de ese asesinato al presidente Balmaceda. mm. O sea, el asesino es José Manuel Balmaceda, que obviamente no lo era. Y esa es una circunstancia también muy tremenda y muy poco conocida Mm. en la historia nacional. Después, obviamente, ya entrando en el siglo XX, Bueno, y de hecho el propio presidente Balmaceda no fue asesinado, pero se suicidó, digamos, cuando terminaba su mandato. También fue una efectivamente, muerte que marcó. fue una muerte trágica, pero efectivamente muestra cómo esto entre asesinato, suicidio, tiene efectos prácticos. Y si vemos antes de 1973, para cerrar una primera visión de la pregunta, a mí me parece que el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic Mm, es decisivo porque aliena a la democracia cristiana de mm. la Unidad Popular, Y la transforma en eh, oposición. la transforma en oposición clara, Mm, nítida. Y por otro lado, la democracia cristiana interpreta que la extrema izquierda había marcado a Pérez mm, Sujovic, lo había declarado enemigo mm. y había dicho a este señor hay que matarlo. A propósito Eh, de los hechos de Puerto Montt. el de Perigoyen de Puerto Montt. Y de manera tal que cuando se produce el asesinato por la vanguardia organizada del pueblo, eso tiene una repercusión práctica muy notable. Y se suma a otro factor, que entre los asesinos había personas que habían sido indultadas por el presidente Allende. Así es. Que obviamente es absurdo considerar que el presidente Allende hubiera indultado para eso, Mm, porque no lo es. Pero los indultos tienen un tremendo desafío para el presidente de la República, exacto. que él hace confianza en delincuentes y cuando vuelven a delinquir obviamente asume una responsabilidad. Y qué increíble cómo siempre los historiadores dicen que la historia no se repite, pero rima, ¿ah? Porque no podemos tampoco obviar lo que supimos esta semana cuando fue condenado a 4 años de presidio Luis Castillo, Uno uno de de los los indultados indultados del por el presidente presidente Boric, Boric. así es. ¿Ah? Entonces también de alguna manera esto rima también. Usted comentaba cómo cambió también la democracia cristiana nítidamente, políticamente, y una de las cosas que también me viene a la memoria es que, por ejemplo, todas las acusaciones constitucionales que había presentado la derecha hasta en la muerte de Pérez Sujovic habían fracasado. Luego de la muerte de Pérez Sujovic, las presentaba la democracia cristiana y las acusaciones constitucionales eran exitosas. Efectivamente, porque eso fue en junio del 71, Fidel Castro visitó en noviembre del 71 Chile y la primera acusación constitucional presentada por la democracia cristiana es en enero del Mm, 72 y de ahí se empiezan a aprobar efectivamente. Y nos faltó un caso que es muy notable, dramático, terrible, que es el asesinato del comandante en jefe del mm, ejército, general René Schneider. Y exacto. fíjate lo absurdo que es, al general René Schneider se procura secuestrarlo Mm. y que eso tenga un efecto para impedir que el Salvador Allende, el candidato a la Unidad Popular, llegue a la moneda. Para Bueno, generar inestabilidad. para generar inestabilidad y que los militares sobren el poder. Resultado, no lo secuestran,
lo asesinan y fortalecen la opción presidencial de Salvador Allende. O sea, Exacto. todo mal, mal moralmente y mal políticamente. Y entre otras cosas porque también recuerdo más de alguna vez haber conversado con usted en alguna clase a propósito de eso, el tema de la situación en la cual se da este contexto y además que presumen, entre otras cosas, que el general no se va a defender. O sea, Lo lo cual es vamos a absurdo. secuestrar. Un general que va con su arma. ¿Y cómo creen que cuando llega un tipo con un arma a encañonarlo, digamos, no se va a defender? Y Eh, después, bueno, una cosa lleva a la otra y terminan asesinándolo. Así es, tal cual. Bueno, estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo jueves de historia, hoy día Y nuevo 2 mes. de mayo, así es, en este 2 de mayo y vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos en esta nueva edición de Nuevas Voces. Quédese ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro San Francisco en esta nueva edición de los jueves de historia, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en las diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP con su video atención. Podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. No olvides comprar el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco de cómo la historia, ¿cierto?, puede cambiar de manera bastante dramática cuando estamos frente a hechos tan graves como el asesinato, el fallecimiento, ¿cierto?, de algunos personajes políticos. Habíamos comentado en torno al 73, pero bueno, después del 73 vinieron varios más. Sí, y tú nombraste uno que me parece de particular gravedad, que es el caso del general Carlos Prats. Y en ese Mm, sentido quería nombrar tres yo que se producen durante el gobierno de la Fuerza Armada, que son el asesinato del general Carlos Prats, el asesinato de Orlando Letelier, el ex mm, canciller de la Unidad Popular, y el intento de asesinato de Bernardo Leighton mm, en Roma. Esto revela las intenciones de la DINA en mm, el ámbito internacional, absolutamente desproporcionado e inusual, pretendiendo tener una capacidad que no tenía. Y en el caso del asesinato de Orlando Letelier, es un tema que le pega al gobierno hasta el final. mm, O sea, no es que los otros casos sean menos graves, es que ese caso involucra a una ciudadana norteamericana que mm. falleció también en el asesinato de Letelier, de manera que los Estados Unidos dijo esta cuestión no puede ocurrir En en nuestro Washington. territorio y de manera que no vamos a aceptar que pase. Y eso no solo es un crimen, sino que además es un gravísimo error, entre otros asesinatos políticos que se cometieron en esa oportunidad. Bueno, y después tuvimos el intento de asesinato también en el 86, ¿fue o no? Del general Contra el Pinochet. general Claro, Pinochet. por el intento de Y magnicidio que fue en septiembre del 86 y que culminó con 5 asesinatos, que fueron que carabineros, fueron claro. los escoltas del general Mm, Pinochet, y que tiene réplica y por ello mm, matan a 5 opositores mm, en una venganza que se producen en estos casos, que obviamente estas venganzas son inaceptables. En estos casos tiene que operar, como en otros, el imperio de la ley. mm. Uno puede entender que alguien se enoje, esté frustrado porque ha muerto alguien que le tiene cariño, que le tiene afecto, pero no puede entrarse en una vorágine el lobo De contra el Talión, lobo, quién es más claro. fuerte, entonces no, Y de obviamente. hecho, también comentábamos hace poco la conmemoración también del asesinato, ¿cierto?, de Jaime Guzmán. Efectivamente, porque el mes pasado, el 1 de abril, se conmemoró un aniversario más, 33 años del Mm, asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz.
que tiene un agravante en ese caso, Mm, que no estaba por el asesinato, porque todos los asesinatos son deleznables, sino que era senador de la República. Entonces, desde el punto de vista institucional fue mm, muy grave. Eso tiene una implicancia inmediata mm, que asume Miguel Otero como senador por la región metropolitana. Tiene una segunda derivada política que es, por un lado, la pérdida del hombre más importante de la UDI, pero por otro lado, el fortalecimiento del proyecto UDI para la mm, década siguiente, con figuras importantes, notables como Jovino Novoa y Pablo Longueira. Y en tercer lugar, tiene el mismo efecto que lo de Schneider en 1970. O sea, en la práctica fortalece la mm, transición. O sea, el hito es muy terrible, muy triste, pero se produce un alineamiento de prácticamente mm. toda la clase política y de la sociedad en favor de la búsqueda de la paz. Y lo que pretendía ser una derrota, una deshonra para Guzmán, terminó siendo una verdadera victoria históricamente. Y otro asesinato también que se comenta menos, pero que también se conmemora en el mes de abril, es el de Simón Llévenes también. Efectivamente, que había sido un dirigente poblacional de la UDI y tiene impacto en un doble sentido. Por un lado, porque es un dirigente de la UDI, Mm, pero por otro lado, porque tú lo dijiste, porque es poblacional. mm, Y la UDI desde 1983 en adelante había iniciado un proceso que era disputarle a la democracia cristiana y al Partido Comunista las poblaciones. mm. Y eso es lo que se conoce como la UDI popular, que hace un Exacto. trabajo dirigido por figuras como el propio Simón Llévenes, Alfredo Galdames, Así pero en las que es. está también Luis Cordero y el propio Pablo Longuera, que es un Así trabajo es. muy notable y En que, Conchalí. y que se cristaliza de una manera bien interesante. ¿Ah? Cuando Joaquín Lavín empató con Ricardo Lagos en la primera vuelta, en la conferencia de prensa de esa noche, Gladys Marín, que obtuvo un 3% y que había sido candidata por el Partido Comunista, dijo una frase del siguiente tenor: ¿qué daño le ha hecho Pinochet a Chile? La UDI ganando en las poblaciones. Mm. Eso es un efecto efectivamente del gobierno del general Pinochet, pero también del trabajo poblacional que se había iniciado en 1983. Vamos a cambiar un poquito de tema antes que se nos vaya este bloque, porque otro de los fallecimientos que también eh, es bastante relevante por el rol que cumplió en la historia reciente, es el reciente fallecimiento de Sergio de Castro. Y de hecho el día que se produjo lo conversamos y le dije a Alejandro, es el tema que vamos a tener que conversar en el próximo jueves de historia. Y también tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hizo el Libero a Patricia Arancibia Clavel Mm. a propósito de la entrevista que a su vez le hizo Patricia a Sergio de Castro y me la devoré, la volví a escuchar realmente extraordinaria. Le mandamos un saludo a Patricia también porque es muy interesante escucharlo de primera mano lo que significó el trabajo, la vida, la obra de Sergio de Castro, que no tenía una, digamos, una avidez por aparecer en los diarios, hacer análisis político, pero que a la hora de evaluar su trabajo y su obra en la refundación del país es realmente extraordinario y me encantaría que en los próximos minutos que nos quedan de programa nos pudiéramos dedicar a eso, porque Mm. él incluso se refería a sí mismo como un hombre de hechos, de acciones más que de palabras, Sí. y sus hechos hablan por sí mismos. Primero, qué bueno que nombra a Patricia Arancibia, porque si alguien quiere aprender sobre Sergio de Castro, Aparte de un lea, libro fabuloso. lea y escuche a Sí, Patricia Arancibia. Esa es la sí. mejor recomendación que podemos dar. Nosotros aquí en unos pocos minutos vamos a tratar de recrear la figura de Sergio de Castro, fallecido el pasado 26 de Abril. abril por circunstancias propias de la vida, Mm, una enfermedad que ya lo aquejaba durante varios años y a una edad donde él había vivido más de mm, 90 años, es decir, había nacido en 1930. mm, Imagínate la larga vida que pudo tener. Sergio de Castro es a todo evento una de las figuras principales de Chile en la segunda mitad del siglo XX. Él estudió economía en la Católica, luego en Chicago y regresó a la vida académica en la Universidad Católica, pero no solo como profesor, sino que fue decano en lo que sería después la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y aquí pasa una cuestión bien notable que ha estudiado Ángel Soto en un artículo que publicó la revista Finisterre, que la Facultad de Economía tuvo la reforma universitaria antes que fuera la reforma en la UC, o mm, sea, tuvo su propia reforma de currículum, de investigación y de una serie de cosas al alero mm, de la ciencia económica. Algo de esto escribía Carlos Cáceres en el libro
el fin de semana. Porque la forma de enseñar economía y la economía que se enseñaba cambió radicalmente. Así es. Y luego, antes del 11 de septiembre del 73, él fue uno de los redactores del Ladrillo, que es una especie de proyecto, programa de gobierno, políticas públicas para después que terminara la Unidad Popular, sea quien sea el que le tocara asumir el que le tocara asumir. De hecho, la edición que hace el Centro de Estudios Públicos en 1992 tiene prólogo de Sergio de Castro. En 1973, el mismo 11, 12, 13 de septiembre, Sergio de Castro asumió como asesor del Ministerio de Economía, tiempo después como ministro de Economía, cuando Caguas era ministro de Hacienda, y finalmente el año 76 como ministro de Hacienda. Y existe un consenso en el sentido de que fue un ministro de Hacienda absolutamente influyente y que fija más o menos lo que es la tradición de los ministros de Hacienda prácticamente hasta hoy, en el sentido de temas centrales, que ya habían estado presentes en las discusiones de los asesores desde 1973 en adelante. Fíjate que había temas que cuenta Patricia Nacilla, lo aprovecho a mostrar, pero al final lo vamos a recomendar en este libro, Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno. Pero lo que se discutía en 1973, para empezar, o sea, estamos hablando de septiembre, octubre, era la libertad de precio. Y hizo una especie de broma, que en realidad la broma era de Pablo Aráona. El hot dog en Chile tenía 80 precios fijados por el Estado, según si tenía mayo, no tenía mayo, si tenía palta, según si era en el norte, en el centro, en el sur. O sea, 80 precios fijados por el Estado de Chile, con todo lo que eso implica en burocracia, en arbitrariedad, en absurdo y todo lo demás. Entonces, primera liberalización de los precios. Segundo, él estaba muy preocupado de la privatización, de la necesidad de que el Estado no tuviera empresa. Él tiene una frase: por mí yo habría privatizado todo. Esa era más o menos la... Y todo, la todo, frase. Codelco, todo. sanitaria. No deja ninguna... De hecho, era partidario que al final se acabara Corfo, porque no tenía función en el Nuevo Chile. Y lo tercero que él le asigna un gran valor era la necesidad de controlar la inflación, que había sido de un nivel absolutamente insostenible, y que el 74 y el 75, si bien había bajado, no lo había hecho en la dimensión que se requería, porque el Estado seguía imprimiendo mucho dinero. Eso se refleja en el plan de recuperación económica, precisamente de abril, o sea, de hace unos días, pero de 1975. El año próximo se cumplen 50 años del plan de recuperación económica de Jorge Caguas. Luego empieza el liderazgo de Sergio de Castro en el Ministerio de Hacienda, que se extiende por 6 años y que es decisivo, porque se implementan una serie de instituciones que van a ser la viga maestra del desarrollo económico y social de Chile en las próximas décadas. Termino con 2 ideas. Él tuvo mucha oposición en un contexto autoritario, dictatorial, en que no había oposición política formal en un Congreso Nacional que había sido clausurado. Tuvo oposición del clero, oposición de militares, oposición de civiles, oposición de empresarios, efectivamente. Y él era de una línea que se iba a mantener hasta el final, incluso varias veces estuvo dispuesto a presentar su renuncia. Y lo segundo es que en el tema más polémico y que en alguna medida el que causa su salida junto con la crisis económica del 82, el tema de la mantención del dólar a precio fijo. Exacto. Que era la tesis de él, en circunstancias que después se va imponiendo la idea de evaluar. Vamos a conversar en eso en profundidad a la vuelta de nuestra última pausa en Nuevas Voces, conversando en este jueves de historia con el profesor Alejandro Sanfrancisco. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco a propósito, ¿cierto?, de la vida y obra de Sergio de Castro, quien lamentablemente hace poco falleció. No lo dijimos, pero queremos volver a comentar en este minuto, porque lo dijimos en su momento. Nuestras condolencias también a la familia, a los queridos, a los amigos de Sergio de Castro. Y qué mejor manera de hacer una pequeña, digamos, reconocimiento a su obra, es hablar de ella, de los efectos que tuvo, a pesar de las dificultades iniciales. Alejandro, usted comentaba esto de la decisión, de saber qué es lo que había que hacer.
porque la ciencia económica, la teoría económica era muy clara de que todo lo que se estaba haciendo era incorrecto y de hecho en esta entrevista que comentábamos de Patricia Arancibia Clavel, en algún momento Sergio de Castro dice, mira, el mejor profesor, porque ella le tira a Flor y le dice, mira, tú eres fuiste profesor, decano de economía y por lo tanto un gran pedagogo. Dijo, pero sí, mira, el mejor pedagogo, tú no me lo vas a creer, fue Salvador Allende. ¿Y Sí. por qué? Porque hizo todo lo que no había que hacer y nosotros sabíamos las consecuencias de la fijación de precio, de la estatización de empresas o de la usurpación de empresas. Incluso se metió en un tema bien complejo que tenía que ver con el tema de las privatizaciones y el devolver empresas. Se le decía, bueno, esto recibió muchas críticas de que tú prácticamente se estaban regalando empresas. Y él decía, pero ¿cómo no iba a querer regalarla si las empresas iban a pérdida? Se había ahora dado tanto la productividad de las empresas que para poder mantenerlas a flote había que invertir. Y si alguien las quería recibir y por lo tanto nosotros dejábamos de gastar en eso, fantástico. Y de hecho, dijo, hubo muchas empresas que a pesar de que las recibieron sus dueños, después terminaron quebrando igual porque eran insostenibles. Entonces, esa rigidez que alguien podría decir en las ideas, en los principios, lo que había que hacer en el sistema económico, después rindió fruto. A pesar de la crisis, el envión con el que se fue Chile fue bien impresionante. También incluso a pesar de que hubo crisis del 82, fue de los pocos países que en esa década pudo volver a crecer nuevamente. Efectivamente, lo que hubo fue dos grandes procesos de crecimiento económico. El primero se vivió desde el año 76 al 81, que fue un crecimiento en que existe sensación de que el programa estaba teniendo éxito, porque Mm, por un lado había bajado la inflación y por otro lado hay años de crecimiento consecutivo en materia económica, que no se había visto esos niveles en Chile antes de 1973. mm, Y después, como bien tú dices, si bien viene la crisis económica dura desde el punto de vista económico y social de 1982 y 83, desde el 84 al 90 Chile crece al mm, 7%, más que todos los demás países de América Latina, y fija un estándar que es el que mantiene Chile más o menos hasta el gobierno del presidente Ricardo Lagos, es decir, de un país que tiene reconocimiento internacional por la forma como hace las cosas en materia económica. Eso empieza, no es obra exclusiva de él, en 1976 en el Ministerio de Hacienda de Sergio de Castro. No es obra mm, exclusiva de él porque ya había partido antes en 1975 con el Plan de Recuperación Económica y en 1973 con varias decisiones. Piensa tú que ya el 73 está la libertad de precio, está el Estatuto de Inversión Extranjera, mm. el decreto ley 600, o sea, hay una serie de medidas que preceden al ingreso de Castro. Por otro lado, hay otras decisiones que se toman en paralelo en otros ministerios, qué sé yo, la ley minera Mm, después, que va a tener gran incidencia José Piñera, el sistema de administración privado de pensión o de capitalización individual, esta idea que enuncia Gonzalo Vial de tener un sistema que favorece las universidades mm, privadas o los colegios particulares subvencionados, la subvención a la demanda, a las personas. Entonces se está produciendo un cambio gradual, pero a su vez revolucionario, mm, muy potente en Chile en aquellos años y se está dando en varios niveles, no es mm. solamente en el económico, y esto se cristaliza con la Constitución de 80. 1980 que empieza a regir el 11 de marzo del 81. Entonces, todo parece estar funcionando. Ahora, esto tiene su día negro con la crisis del Mm. 82-83. Ahora, ahí es interesante esta disyuntiva en la que se enfrentaban en ese minuto, porque por un lado, no habían otros ejemplos internacionales donde se avanzara a esta velocidad en el tema económico. Después pasaría en Estados Unidos con Reagan, pasaría después con Thatcher también en el Reino Ujú. Unido. Pero Chile en esto es pionero. Muchos hablan del experimento chileno. Pero por otro lado, una cosa en la que también se introduce Sergio de Castro es en esta decisión que toma el gobierno militar, porque podía perfectamente restaurarse lo que estaba antes del 70, antes del gobierno de la Unidad Popular, o podía abiertamente hacerse un cambio revolucionario como finalmente se hizo. O sea, podía hacerse algo radicalmente distinto, porque comentaba en esta entrevista a Sergio de Castro bueno, si se volvía a lo anterior, los problemas endémicos de Chile, este caso de desarrollo Mm. frustrado, como diría Miguel Pinto, se iba a mantener de todas maneras. Es tal cual.
porque convengamos que si seguíamos creyendo que digamos, sustitución de importaciones era el futuro, íbamos a terminar como lo que es Argentina hoy día, digamos. Pero eso es tal cual, y esa fue una discusión interna del gobierno. O sea, cuando hubo ministros como Raúl Sáez o Fernando Lenis, ellos tenían una idea más parecida a la pre-1970, e incluso hubo otros economistas que plantearon la necesidad de tener un proyecto alternativo, sobre todo cuando los costos sociales eran muy altos. Porque, por ejemplo, cuando se liberalizaron los precios y subieron mucho los precios, en torno a la Navidad no era ninguna gracia tener los precios altos. Sergio de Castro cuenta una anécdota que es tremenda, que llaman al almirante Lorenzo Gotuso, que era el ministro de Hacienda del año 73, que había hecho el discurso del Estado de la Hacienda Pública en octubre del 73, y el almirante Merino le exige cambiar la orientación que está siguiendo la economía chilena. Y me parece que el almirante Merino saca una pistola, pero obviamente no para usarla, sino que para poner ahí como cuando se empiezan a dejar las cosas, pero pone una pistola. Y le dice, le exijo que cambie la orientación de esto. Dice el almirante Merino, uno de los 4 miembros de la Junta, y el encargado de las materias económicas. Así es. Y el más cercano a la idea liberal. ¿Y sabe lo que le dice Gotuso? No, yo creo que estamos bien orientados en lo que estamos haciendo, no voy a cambiar esto. Mire qué notable. O sea, decía, me puede echar, pero yo no voy a cambiar. Exacto. Esto es lo que hay que hacer. Y cuando Gotuso deja el cargo, al año siguiente, el almirante Merino se lo llevó a su equipo. Ah, mire, a qué Gotuso. notable. O sea, no solo no terminaron peleados, sino que dijo, Tiene es toda la hombre, es razón. caballero, hace las cosas como corresponde. Pero lo que te quiero decir es que había muchas discusiones internas, y en ese sentido la línea de Lenis o de Raúl Sáez era más estatista, por llamarlo, y la de los otros no solo era más liberal, sino que era más drástica. Estas medidas hay que tomarlas. Digo 2 cosas más. Fíjate que tú dijiste una cosa que es asimétrica, porque en algún minuto nombramos a los cambios que está produciendo bajo el liderazgo de Sergio de Castro. Y luego tú nombraste a Thatcher Reagan. Claro, Pero Thatcher Reagan no son ministros de Hacienda, claro, son gobernantes. exacto. Entonces le preguntaron a Sergio de Castro, y él lo dice en el prólogo del ladrillo también. Dijo, no, si esto fue posible, primero porque la Junta creyó en nosotros, y luego porque el presidente Pinochet fue fiel al proyecto. Y aparece numerosas veces cuando la cosa está que arde, por ejemplo, entre los ministros de un lado y los del otro, y que está produciéndose la pelea, el general Pinochet dice, ya, no se pueden tomar decisiones en caliente, paramos la reunión un rato. Y después toma la decisión en favor de los economistas liberales. Y esa es la tendencia general que toma la idea. Y lo último, cuando nosotros tratamos esto en el tomo 7 de la historia de Chile en la Universidad de San Sebastián, es bien notable cuando yo escuché las medidas de Milei en diciembre, enero, yo dije, tuve un flashback. Hay un Yo paralelismo dije, aquí, ¿eh? esto yo lo escuchaba en medida, lo he leído, pero esa es la política de shock de Chile en esos años. Y de hecho lo dice Sergio de Castro. Política reducir el muy gasto criticada público. por la iglesia, muy criticada por otro economista, porque tiene costos sociales que son muy duros, y eso hay que tenerlo en claro, y hay que ver cómo se soportan, cómo el Estado crea una red de protección que permite que las personas no caigan, pero es muy duro una política de shock, porque significa que durante muchos años, décadas, las cosas se han hecho muy mal. Ahora, claro, esto uno podría decir, ya, pero ¿cómo sabemos que hicieron bien? Bueno, se puede saber o no saber, pero lo que es claro es que después de 1990 se hacen cambios, pero la orientación general del sistema, es decir, la propiedad privada sobre los medios de producción, la libre iniciativa en el campo económico, la apertura al comercio internacional, la libertad de precio y los equilibrios macroeconómicos, todo se mantiene en democracia. Es interesante lo que comenta, porque a propósito de esas 2 anécdotas, también Sergio de Castro en esta entrevista menciona y dice, mira, el más cercano, el que tenía la idea clara, el que tomó el liderazgo fue el general Pinochet, y con quien más hubo distancia fue con el general Lee, ¿ah? Que en algún momento ya cuando Era el más estatista. Claro, porque venía de esa como visión más estatista, y él decía, bueno, todos los generales que venían de la Fuerza Aérea también tenían esta visión un poco más estatista, y era muy difícil para ellos creer que el Estado no iba a tener un rol en la economía. Y él decía, porque el pensamiento del militar
Es muy distinto al pensamiento del civil, porque el militar entiende que hay órdenes que hay que obedecer y que hay una estructura Y jerárquica eso vale para todas las ramas, ¿ah? para todas las Y ramas. además que son muy estadistas porque ellos nacen en el Estado, el Exacto, sueldo les paga el Estado, exacto. el funeral lo paga el Estado, o sea, Exacto, es un pero conjunto. no es así en el resto de la economía real. Y por otro lado comentaba esto también del tema de que a mí me hizo este match con lo de Milei, porque parte diciendo, teníamos que tomar las medidas más drásticas al principio, cuando el gobierno tiene la La mayor mayor popularidad. legitimidad, la mayor popularidad, y es exactamente lo que está haciendo Milei. Así es. Y si uno ve los resultados de Milei hasta el día de hoy, vamos a estar atentos los próximos días a ver los resultados, pero incluso están hablando de deflación. Están hablando que en la inflación madre, en la inflación core, que tiene que ver con los alimentos, con las bebidas, está bajando. Y la explicación es muy sencilla, porque cuando tú estás en un contexto de inflación, te superestoqueas, porque mientras más compres hoy día, más vas a ganarle a la inflación de mañana, porque hoy día compras más barato que lo que te va a costar mañana. Pero cuando la inflación se estabiliza y no vas a llegar al 3000%, estáis sobreestoqueados y tenéis que empezar a vender. Y para eso tenéis que bajar los precios. Entonces es realmente Así es. impresionante cómo la teoría económica, Se ajusta. tanto en Chile en el 75 como en Argentina en el 2024, reacciona igual, porque los seres humanos estamos, digamos, alineados por estos incentivos. Y por eso es tan relevante esa convicción que había en toda esta generación también, y también por eso es entendible que la izquierda haya sido tan nítida y tan clara en identificar que el problema era la Constitución, eran los Chicago Boys, porque eso es lo que le ha traído al país el desarrollo en los últimos años. Lo que pasa es que hay una batalla ideológica y hay que entenderlo también, porque efectivamente no es el modelo que quería la izquierda antes de 1973. Mm, Esa es una razón, pero hay una segunda. El modelo se impuso por la fuerza mm. y eso también tiene pérdida de legitimidad de origen. Y esas dos cosas yo creo que siguen teniendo algún peso años después o décadas después Y van y a seguir. estuvieron particularmente presentes en torno a la crisis de octubre de 2019. Exacto, y van a seguir, como creo yo también, Así es. lamentablemente. Nos van quedando un par de minutos antes de terminar nuestro programa. Muy interesante, se nos ha ido volando esta conversación de Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco, pero no podemos terminar sin antes ir a nuestra tradición de la recomendación de libro. ¿Qué nos trae hoy día, profesor San Francisco? Antes de la recomendación del libro, quiero mandarle un saludo especial a la Coca de Castro, Coca, la hija de Sergio sí. de Castro, una mujer extraordinaria, gran persona que tengo el gusto de conocer Y y me sumo pude completamente. acompañar en la misa del sábado, el funeral de su papá, de Sergio de Castro, que obviamente es lamentable, pero que era bastante probable considerando Su edad, su edad. sí. Entonces, un saludo, un cariñoso abrazo a la Coca de Castro. Y mi recomendación es Patricia Lancibia Clavel y Francisco Balart, Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno. Es un libro completísimo sobre Sergio de Castro, en que se van intercalando el relato de los autores con las entrevistas al propio Sergio de Castro, que le van poniendo jugo, sabor, color a todo el proceso de transformación económica chilena, también a esa gran experiencia académica, como le llama Gonzalo Vial, que fue el cambio de mentalidad y de enseñanza de la economía en Chile, y lo que fueron los años como asesor, primero, luego ministro de Economía y finalmente ministro de Hacienda. Creo que es un muy buen libro en el cual se pueden acercar. Ojo que también en Cita con la historia de Patricia Arancibia hay una entrevista excelente a Sergio de Castro que también puede ser mirada con interés. Sí, la recomiendo absolutamente, porque a propósito de esto que comentaba de esta entrevista del Libero, se reprodujo esa entrevista y como dice un amigo mío historiador, es una delicia, por los detalles, por las historias, por la memoria, porque van explicando también, y para las generaciones más jóvenes, nos hace un poquito de sentido todo lo que significó la vida de estos próceres que eran profesores, que eran académicos, que quisieron contribuir para poder reconstruir el país y que los resultados de su trabajo nos vemos beneficiados hasta el día de hoy. Doctor Acosta, a su orden. Profesor San Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo Juegos de Historia. A todos ustedes mandarles un gran saludo, contarles que ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos encontramos mañana en la última edición semanal de Nuevas Voces a la 1 de la tarde, que es aquí en Agricultura. Nos vemos. Chao, chao.